En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB. Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Lorena Cucaña, soy miembro del equipo de promoción de FB. En primer lugar, les quiero agradecer a todos los presentes por hacerse un espacio esta tarde para acompañarnos en esta nueva edición de nuestro ciclo de charlas que hemos llamado Pensando la Arquitectura del Futuro. Como muchos saben, en FB este año estamos cumpliendo nuestros primeros años de historia. Y aunque por supuesto estamos muy orgullosos de nuestro pasado y el camino que hemos recorrido juntos, también queremos que esta historia que hoy festejamos nos sirva de impulso para seguir trabajando, mirando hacia adelante y proponiéndonos nuevas metas y desafíos. Desde nuestros inicios buscamos siempre entender hacia dónde iba el mercado, apostando al futuro para llegar ahí primero, para poder cumplir las expectativas de nuestros usuarios, creando productos innovadores de alta calidad y invirtiendo siempre en la última tecnología. Estar a la vanguardia fue siempre el motor que movió a FB desde sus inicios en la visión de su fundador, un joven emprendedor que llegó a la Argentina en 1921, y este mismo espíritu es el que nos mantiene hoy también en movimiento, festejando y trabajando para nuestros próximos 100 años. Creemos que trabajar para el siglo que viene es también pensarlo, reflexionar acerca de los cambios que este futuro nos traerá para poder entenderlo e imaginarlo. Si podemos imaginarlo, podemos construirlo. Es el espíritu de estas charlas que decidimos realizar con la curaduría de Hernán Bisman. Bisman Ediciones tiene una reconocida trayectoria en la edición y publicación de libros y muestras de arquitectura en Argentina y en el mundo, a quien le agradecemos muchísimo por su colaboración. No es menor tampoco el hecho de que este aniversario nos encontró transitando una realidad global que modificó como nunca nuestras conductas y costumbres y aceleró los procesos de cambio, creando nuevas modalidades, nuevos modos de relacionarnos con los demás y con el espacio que habitamos. La ciudad y la vivienda del futuro es la temática que les proponemos reflexionar esta tarde de la mano de Luciano y Emiliano, a quienes les agradezco enormemente por su participación, como también a Pablo Engelman, que oficiará de moderador, y a quien les dejo la palabra para que podamos comenzar esta linda charla. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Lorena, por las palabras. Muchas gracias a FB como siempre. Y por supuesto, desde Bisman Ediciones es un placer siempre acompañarlos en esta serie de episodios, ¿no?, que nos permiten pensar la arquitectura del futuro. Como bien decías, Lorena, hoy con Emiliano y con Lucho vamos a hablar de la casa y la ciudad futura, ¿no? Qué mejor nos pensar y para imaginar cómo va a ser ese cambio a partir de lo que viene sucediendo. Quizás un cambio que ya está instalado, ¿no? Vivimos en ciudades que tienen una tradición histórica y que fueron pensadas o ideadas en la colonia, y hoy estamos viviendo transformaciones importantes que nos permiten repensar y volver a proyectar cómo van a ser esos espacios, y integra, ¿no?, la ciudad con la casa o con la vivienda, con el hábitat, y seguir construyendo esta serie que venimos hace cinco episodios, creciendo en escala y entendiendo las distintas posibilidades que nos da sobre el futuro, ¿no? Hoy vamos a tener dos invitados fantásticos, así que estamos seguros de que va a ser una jornada magnífica. Voy a presentar a ambos invitados, así ya los van conociendo, y luego empezamos con las disertaciones de cada uno. Luciano Intile es arquitecto de la FADU UBA, profesor de proyectos e investigador de la UBA, UP, Universidad de Morón y la Universidad de San Martín. En 2008 fundó IR Arquitectura, un estudio que usa como motor los modelos en crisis, haciendo foco en las problemáticas sociales, ambientales y económicas. En el año 2012, la creación de Práctica Sustentable, un ámbito educativo para difundir conocimientos relacionados a la bioconstrucción. En 2014 funda Plugin Society,
un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias, y en 2019 se suma al departamento de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio IR y Luciano han sido premiados en concursos internacionales e internacionales, destacado en diversas publicaciones, entre las que se encuentra la destacada Bienal de Arquitectura VAL de Pamplona en el año 2019. Los pueden encontrar en la red www.irarquitectura o en Instagram en @ir.arquitectura. También vamos a presentar a Emiliano, que Emiliano Spasandín es arquitecto por la FADUBA, fundador de Palo Arquitectura, firma especializada en arquitectura, desarrollo, diseño y planificación urbana. Desde el año 2021 es director de diseño de Innovation Office, con sede en Bosa, y cofundador de Urbs Lab, forma de investigación estratégica y de gestión urbana especializada en el futuro, el espacio público y la movilidad, y la innovación tecnológica de las ciudades. Fue profesor de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, se desempeña como profesor de ciencias de todo el mundo, publicado y colaborado en artículos gráficos y de arquitectura y urbanismo. En las redes en www.paloarc.com o en Instagram en @paloarc. Ahora sí, la verdad que estaría buenísimo comenzar con las exposiciones, que tuve verlas un cachito y no se las voy a spoilear, pero son fantásticas, y la verdad que nos van a mostrar un universo de qué está sucediendo con las ciudades, qué viene sucediendo, ¿no? Porque ahora estamos en la situación de la pospandemia, pero ya antes que nos encuentre esta pandemia, venían existiendo ciertas transformaciones que nos estaban virando hacia el ambiente y hacia una relación con el espacio mucho mejor. Así que los dejo con la presentación de Lucho. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la presentación. Un placer, como siempre, participar de estos encuentros. Y nada, preparé una pequeña presentación para contarles, que no sé si lo van a compartir ahora, que pretende como ejemplificar algunas posiciones o algunas miradas en dos ejercicios disciplinares bastante recientes del estudio. Por empezar, bueno, como bien decía Pablo, yo represento a IR Arquitectura, es un colectivo que empezó hace 14 años ya y parece muchísimo. Originalmente lo fundamos con Andrés Rogers y yo, de ahí el nombre, la sigla, que con el tiempo se fue transformando en otra cosa, y hoy nos interesa más identificarlo con el verbo ir que con la sigla de donde viene. Pero bueno, eso también da un poco pauta de cómo miramos nuestra propia práctica, ¿no? Una especie de usina de transformación permanente. Para esta charla en particular, bueno, el título es La casa y la ciudad futura, que es un poco el contexto planteado por el encuentro. Me atreví a ponerle un subtítulo que de alguna manera hace un foco más particular en lo que les voy a contar, y ese subtítulo dice Dispositivos de convivencia ecosistémica. Esto, por un lado, esto de dispositivos tiene que ver con entender la arquitectura que hacemos como una especie de escenario antropomórfico, cargado de tecnología, capaz de dar soporte a la actividad o a la convivencia, ¿no? Pero tratando quizás de retraerse un poco del protagonismo de la escena, ¿no? Como ponerse un poco en un segundo plano. Y cuando hablamos de convivencia ecosistémica, esto tiene que ver también con entender que nosotros, seres humanos, y la arquitectura que habitamos está inmerso en contextos mucho más amplios, y que de alguna manera podemos pensar la arquitectura que hacemos como episodios remediadores de un ecosistema más amplio, ¿no? Sobre todo en las ciudades que tienen, como la de Buenos Aires, que tienen algunos flujos de intercambios muy dañados por la propia ciudad. Entonces, la primera imagen que quería contarles es una foto de un campamento de los indios navajo en el desierto de Sedona, Estados Unidos, que para nosotros es siempre convocante por varias razones. Más allá del color sepia de la imagen, es muy difícil distinguir
en esta imagen qué cosa es de uso privado, qué cosa es de uso público, inclusive hasta podría decirse que se hace difícil distinguir qué es construido por el hombre y qué no. Y yendo más allá, hasta se hace difícil reconocer la línea de contacto del horizonte, ¿no?, entre el cielo y la tierra y demás. Pero por otro lado pone en evidencia como un momento, ¿no?, un punto de encuentro que es el de una tecnología llegando de otro lado para poder registrar la escena de algo que no origina esa tecnología, ¿no? Es como un cruce de culturas que en sí mismo nos interesa, de alguna manera. Entonces la primera cita que les traigo es un párrafo de un texto que escribe Charles Sims en 1944 para la revista Arts and Architecture, en el cual, en los albores de la posguerra, él se pregunta qué es una casa. Y desde una simple pregunta, y esto es lo que nos interesa, en realidad lo que está haciendo es como cuestionar el espíritu de su tiempo, básicamente, ¿no? Como en un momento en el que de repente el mundo entero prácticamente se encuentra frente a la oportunidad de reconstruir, a la necesidad de reconstruir ciudades enteras y demás. También se presenta como oportunidad la incorporación de la industria armamentística como tecnología disponible para la realización de viviendas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, al preguntarse qué es una casa, necesita repensar qué cosas componen de alguna manera como una reminiscencia casi romántica de la vivienda, y qué cosas podemos dejar de lado y qué cosas podemos abrazar para continuar, ¿no? Y esto, bueno, de vuelta nos interesa. Los siguientes son una serie de mapas, tal vez algunos los reconozcan. Este es un proyecto de la NASA de cerca del año 2000. Es el primer registro nocturno de todo el globo terráqueo en simultáneo, donde claramente se ven esos destellos de luz que marcan las grandes ciudades del mundo, ¿no? Y podría decirse que en esos puntos es donde se concentra la mayor parte de la población mundial. Sin embargo, si lo miramos con un poco más de detenimiento, eso no es tan así. Lo que está diciendo esta foto, en definitiva, es que en esos puntos lo que se concentra es el mayor poderío, la mayor concentración de riqueza, de tecnologías y demás. Y a su vez está diciendo que toda esa riqueza está muy mal distribuida en el planeta. Cosa que es obvio, ¿no? Pero lo dice una foto. El segundo mapa es algo más de 2010 aproximadamente. Es un mapa trazado por líneas de contacto de Facebook. Lo interesante de este mapa es que dentro de las cartografías recientes es posiblemente uno de los pocos en los cuales China no existe, ¿no? Y eso de por sí es llamativo. El siguiente, que es de 2014, si no me equivoco, es un mapa trazado por líneas de contacto de los autos que registran lo que vemos en Google Street View. Y este nos interesa profundamente, ¿no? Porque la ilusión que nos ofrece Google Street View es algo que nos hace sentir que de repente conocemos prácticamente cualquier rincón del mundo, que tenemos acceso a cualquier rincón del mundo. Sin embargo, esta ilustración da cuenta de que no es tan así. Todo lo que es blanco es, de alguna forma, masa desleída y continua, en la cual ni siquiera se reconoce la diferencia entre la superficie continental y la superficie oceánica. Entonces, a nivel filosófico, si se quiere, a nosotros como estudios lo que nos interesa es el blanco, es lo no reconocido. Porque entendemos que ahí es donde está el material de proyecto siempre, ¿no? Entonces, para cerrar esta introducción, tengo una segunda cita, es de Aldo Van Eyck, del año 1962, para su libro Pasos hacia una disciplina configurativa, en español, en la que dice: una casa debe ser como una ciudad pequeña si quiere ser una verdadera casa. Una ciudad como una gran casa si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho, lo que es grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin escala real no hay escala humana. Tratemos de conservar un poco esa concepción del mundo, ¿no? para abordar lo siguiente. Entonces, lo primero es un pequeño ejemplo de una obra que terminamos hace unos años. Es un pequeño PH en la zona de Chacarita, con el que nos encontramos en este estado, ¿no? Es un departamento de 18 metros cuadrados con ese balcón
semicircular al frente, esa ochava en primer piso a la calle. Y bueno, es un poco algo de lo que sucede en la ciudad permanentemente, ¿no? Como estas cicatrices de las diferentes formas de habitar la ciudad que se van sucediendo y de alguna forma van dejando como un legado que puede ser repensado y reconfigurado, ¿no? Entonces, en ese sentido nos interesaba profundamente este ejercicio, el cual, bueno, esta es la planta de ese departamento mínimo, el cual muy rápidamente nos dimos cuenta que en la ochava, en la apertura de esa ochava y la relación con ese balcón, teníamos una oportunidad interesante de proyecto y en esa dirección nos zambullimos, ¿no? Pues lo siguiente fue pensar cómo acoplar las diferentes funciones secundarias de la vivienda para consumir la menor superficie de planta posible y ofrecer el mayor grado de confort posible. Entonces, por un lado, a las otras dos caras de esta superficie triangular se le adosan estos dispositivos mobiliarios que en algunos casos tienen soportes sanitarios, en otro esconden la cama, un pequeño escritorio y espacios de guardado. Y a la ochava se le dispone un primer cerramiento que empieza a establecer como una forma de relación con el exterior que luego se completa con un segundo y tercer cerramiento para permitir que ese balcón pase de ser una superficie exterior sobreexpuesta a la esquina a ser una especie de dispositivo de mediación ambiental para todo el departamento. Y ahora voy a profundizar un poco más. Este dispositivo, de alguna manera, es lo que nos permite pensar los ciclos de uso de la vivienda en diferentes momentos del año, ¿no? Entonces, cuando hace calor, en verano y demás, ese primer cerramiento intermedio está abierto y lo que permite ese balcón es expandir la superficie de uso, pero luego, en temporadas más frías, en realidad lo que hacemos es consumir menos superficie en el uso cotidiano, con lo cual podemos, en este caso, cerrar ese primer cerramiento y todo ese dispositivo pasa a ser una especie de colchón térmico que transfiere calor permanentemente a la superficie interior del departamento. Esto es un poco cómo funciona con ese techo vidriado y demás. Y después tiene un tercer cerramiento que es un velo exterior que lo que nos permitiera como conservar cierto grado de intimidad en el uso del departamento, habiendo abierto toda esa ochava a una esquina muy expuesta en la ciudad, ¿no? Por supuesto, esto se completa con esos dos muebles habitados que contienen una serie de usos complementarios, como la cama, el escritorio, esa biblioteca, espacios de guardado, cocina. Tiene, bueno, esos espacios de guardado superiores. Esa puerta que se abre a la izquierda es la que esconde la heladera, una mesa que se repliega en el mismo mueble. Y por último, en el baño, al fondo del baño, hay una escalera con un lucernario a través del cual se sale a la terraza. Y en la terraza es donde dispusimos el último dispositivo de toda esta familia. Es una especie de glorieta desmontable, entendiendo que esa terraza no es de uso privado, con lo cual este dispositivo tiene que poder moverse muy fácilmente, y se completa con esa vegetación perimetral, que también está toda dispuesta en macetas para poder reubicar con cierta facilidad. Pero bueno, algunas imágenes del espacio tiene como esos gajos de media sombra que pueden ofrecer esa sombra en momentos donde el sol pega con más fuerza, pero también pueden desplegarse para ofrecer como cierta contención de intimidad en el uso nocturno para ver las estrellas y etc. Y por último, una imagen más de contexto que nos linkea de alguna manera con la siguiente imagen, que es el segundo proyecto que les voy a contar ahora. Esto es la reserva del Bajo de San Isidro, la reserva... bueno, no recuerdo el nombre de la reserva en este momento, pero es a la vuelta de Perú Beach, alguno la conocerá. Un espacio increíblemente bello. En ese contexto, un muy amigo mío compra un lote frente a la puerta de acceso a la reserva. Es ese rectángulo rojo que se ve marcado a la izquierda, ¿no? Ahora,
podemos entender a la reserva como una situación singular, ¿no? Como esta relación entre el lote y la reserva como una situación singular que nosotros decidimos adoptarla, si se quiere, como una primer preexistencia. Y esta lectura de preexistencias es lo que termina como argumentando todo este proyecto, ¿no? La siguiente preexistencia es esa piscina que se ve ahí. Este lote era originalmente el fondo de otra casa que subdividen y mi amigo compra con la pileta ya construida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos preexistencias. La tercera son una serie de árboles añosos que se encuentran en el lugar, entre ellos un olivo precioso en el frente del terreno, que para nosotros de vuelta configuraba otro desafío, otra preexistencia a considerar. Y la cuarta fue un hallazgo que descubrimos visitando el lote, y es que hay 4 o 5 lotes en todo el frente de la costa de San Isidro en los cuales las tortugas que habitan la reserva ecológica cruzan a desovar unas 3 o 4 veces por año. Con lo cual en estos lotes nacen miles de tortuguitas que después vuelven a cruzar la calle y llegan al río a través de la reserva. Y eso nos parecía otra preexistencia a conservar. Entonces, de vuelta, todo el proyecto se argumenta desde esas lecturas ecosistémicas, si se quiere. Bueno, lo voy a contar de arriba para abajo, porque así es como se entiende esta vivienda. Lo primero a interpretar para nosotros era esto de reemplazar la pisada del suelo de la casa y recuperarla en la cubierta, ¿no? Entonces esta cubierta se divide en dos hemisferios vegetales, uno que tiene mayormente especies nativas que están permanentemente intercambiando semillas con la reserva a través de las aves y los insectos y demás, y el otro hemisferio funciona como una huerta que produce alimento para el consumo cotidiano. ¿No? Y esto es una imagen de la casa recién terminada, donde se ve que esa cubierta de alguna manera lo que hace es como anclar en contexto la vivienda. Una vista hacia la reserva desde la misma cubierta y una escena romántica en la cual Enrico le entrega una lechuga a Mechi, una colaboradora del estudio, declarándole su amor proyectual una vez inaugurada la casa. Estas escaleras llevan a la planta de uso, que es la planta primera. Bueno, esta escena en realidad está invertida, pero se sube tanto como se baja por esas escaleras. Y se llega a esta planta, que en realidad también tiene como una búsqueda, si se quiere, de dilución de las definiciones, ¿no? Son dos hemisferios completamente simétricos en sus proporciones y en sus características, que podrían ser habitados indistintamente, ¿no? Podríamos disponer el estar hacia atrás y los dormitorios hacia adelante, y configurar una planta de 4 dormitorios o armar de diferentes maneras, entendiendo que el módulo donde se ubican los sanitarios es muy fácilmente reconfigurable, y ahora les voy a explicar por qué. Y por último, bueno, estas escenas que ejemplifican un poco esa condición híbrida de los espacios. Estos son los dormitorios que tranquilamente podrían confundirse por sus características con el hemisferio de frente. La única diferencia son los dispositivos de cerramiento de frente y contrafrente que responden a condiciones específicas de contexto. Y por último, estas escaleras que llevan a la planta baja, es la planta en la cual la construcción hace contacto con el suelo de la manera más delicada posible. Entonces, todo termina estando concentrado en 3 tabiques de hormigón que se disponen en el centro de la silueta, liberando todo el espacio en su perímetro sin apoyos perimetrales para permitir la continuidad de ese suelo, y a su vez ofrecer como estos espacios semicubiertos también relativamente indefinidos, que tienen solamente un soporte sanitario en el centro que tensiona de alguna manera el uso de los semicubiertos de frente y contrafrente, pero no mucho más que eso, ¿no? Como la condición de uso de los espacios está un poco dispuesta a la apropiación del usuario, si se quiere. Los semicubiertos de frente y esta condición de acceso de la casa, que también es está como diluida en la posición de la propia casa en el terreno.
Y por último, este corte, que es el que finalmente explica todo, ¿no? Como esos tabiques en el centro, que son los que articulan estructuralmente toda la casa, llevan a unas ménsulas superiores que arman la losa de la cubierta, esa losa vegetal, y luego unos tensores que van bajando en el perímetro, colgando la planta intermedia, que es la planta de uso. Pero esa sería la explicación técnica de la casa. Ahora, a mí lo que me interesa más es la otra explicación, que es cómo se dan los intercambios ecosistémicos en esta vivienda. Entonces, como les decía al principio, esa cota superior, esa cota de cubierta, es la que habilita, si se quiere, como un intercambio biológico en la reserva a través de especies aéreas, ¿no? Aves, insectos y demás. La cota intermedia, que es la de uso, es la que establece relaciones por ahí más antrópicas, ¿no? Más humanas, visuales, para con la reserva, tomando cierta distancia y cierta altura para entrar en sintonía con la copa de los árboles y no tanto con el suelo de la ciudad. Y por último, la cota cero de todo el terreno, que conserva esa relación horizontal de intercambio también biológico con la reserva a través de las tortugas y otras especies que llevan y traen semillas permanentemente. Algo se trabó ahí. Ahí va. Bueno, este pequeño video, en realidad es un video, no sé si se va a reproducir, pero lo que pretende mostrar es cómo ese dispositivo de persianas y cerramiento vidriado interior con los macetones en el medio ofrece como diferentes condiciones de relación. A nosotros nos interesa pensar estos cerramientos como dispositivos de mediación ambiental, porque en realidad lo que están haciendo es como ofrecer diferentes modos de relación. Y cuanto más amplia es esa paleta relacional, para nosotros mejor, ¿no? Entonces, lo que no se ve en esta imagen, que tal vez se ve en la siguiente, son unas persianas que se despliegan hacia abajo y tienen diferentes posiciones posibles que permiten como adecuar esas formas relacionales permanentemente. Ahora, también toda esta casa, pensada como dispositivo, tiene una serie de tecnologías. Esas persianas son domóticas, se pueden manejar desde un celular. La vivienda tiene geotermia en toda su forma de climatización, tanto refrigeración como calefacción. Y prácticamente todas las condiciones de confort de la vivienda se pueden manejar desde un teléfono celular, ¿no? Entonces, esto de entender la vivienda como un dispositivo antropomórfico, tecnológico, que habilita esas relaciones ecosistémicas, tal vez se ve manifestado con cierta claridad en esta vivienda. Si se fijan, el portón a la calle está levantado unos 10 centímetros, y eso garantiza el ingreso y la salida de las tortugas de las que hablábamos antes. Y por último, a modo de cierre, quiero dejarles este videíto, que fue algo que sucedió un poco en el contexto este que mencionaba Pablo, como los primeros meses de encierro y de cuarentena, nos dieron lugar de alguna manera a pensar cómo contamos las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, todo empezó en Quintana, que es donde yo vivo. Hice yo solo este video en el que actué, dirigí y edité esta pieza para contar mi día a día cuarentenial en mi casa. Perdón. Y después nos atrevimos a pedirles a nuestros clientes que hicieran lo mismo, ¿no? Y muchos de ellos se coparon y produjeron como sus piezas que después nosotros editamos y terminamos mostrando de esta manera. Los pueden visitar en nuestras redes, ahí están todos subidos, son bastante más extensos que lo que vieron ahí, pero bueno. Eso es todo, muchísimas gracias. Espero haber cumplido con el requisito de tiempo. Impecable, impecable, Lucho. La verdad que está muy bueno y ya vamos a entrar ahora en el debate, ¿no? Porque muchas de estas obras uno ya las conocía y son previas a la pandemia, previas a lo que nos sucedió y en realidad reflexionan sobre muchas cosas que hoy están puestas en valor a partir de lo que sucedió. Entonces, me parece que es muy jugoso después la charla de pensar, ¿no? Cuando uno venía haciendo estas cosas, bueno, qué de alguna manera enfatiza y qué cambios produce sobre lo que ya veníamos trabajando, y eso me parece que está buenísimo. Pero ahora, si les parece, nos pueden ir dejando sus preguntitas, creo que va a haber muchas preguntas en el chat
Sería genial, así después en la segunda tanda y después de la presentación de Emiliano podemos debatir y podemos incorporar esas preguntas. Ahora vamos a escuchar y le invito a Emiliano y lo saludo. Emiliano, ¿cómo estás? A escuchar su presentación que tiene un enfoque bárbaro y que también nos vuelve a poner en la gran escala y en las ciudades y pensar cómo es el espacio público y cómo va a cambiar la ciudad y se va a transformar a partir de lo que sucede. Hola, Emiliano. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, un placer y muy buena la presentación de Lucho. Yo voy a hablar de otra escala y voy a plantear, me parece que algunas cosas que se van a dar también en la escala de la vivienda, pero a mí me interesa un poco que nos preguntemos y que nos hagamos algunas cuestiones sobre lo que nos está pasando, ¿no? Sobre lo que nos está pasando en las ciudades, sobre la manera en que vivimos, sobre la relación de público y lo privado que se pone en juego, se pone en juego en el espacio público, se pone en juego en el uso de ese espacio público, se pone en juego en lo que nos pasa día a día y lo que nos pasó. Pero por ahí, antes de eso y ya de meternos directamente en lo que le pasa a las zonas urbanas centrales, estaría bueno entender lo que nos venía pasando desde la primera revolución industrial, allá por el 1700 y pico, el planeta empezando de una manera exponencial respecto de cómo estaba reaccionando hasta ese momento. Y los científicos que hicieron el último informe de las Naciones Unidas lo ponen directamente como único responsable al hombre, ¿no? Olas de calor precedentes, esto es el Valle Muerto en California, donde hace 2 años se registró la temperatura más alta del planeta de 55 grados, o por ejemplo los incendios están de manera sin precedentes tanto en como en Argentina, en Córdoba. Empezamos a ver que el planeta está reaccionando. Y está en lugar eventos que hasta ahora no teníamos, ¿no? En ciudades de Argentina, lugares no eran comunes y donde empiezan a aparecer situaciones donde la luz roja y la alarma y de espacio que tenemos para poder corregir un poco esa trayectoria del calentamiento global, nos da una ventana, ¿no? Y nos da esta oportunidad de no alcanzar más de 1,5 grados en los próximos 30 años. Sin embargo, no importa lo que hagamos en estos próximos 20 años, nada va a cambiar. O sea, el retroceso o estos eventos que se dan de manera radical y con mucha más continuidad van a seguir sucediendo. No vamos a poder hacer nada, ¿no? Y también nos preguntamos, ¿no? Y nos seguimos preguntando cuál es la forma de habitar en el planeta. Y me acuerdo y veo lo que Luciano nos mostró, ¿no? Estas zonas que por ahí no están marcadas por las áreas urbanas, y esta idea de que por ahí todavía pensamos que vivir en zonas es una posibilidad, cuando en los próximos 20 más o menos el planeta va a crecer casi un 40% y vamos a ser más de 10 billones de personas, y esas 3.000 millones de personas que se van a dar básicamente en el hemisferio sur del planeta. Entonces nos seguimos debatiendo si las zonas rurales son una posibilidad de vivienda o una posibilidad de eso para lugares, ¿no? Y por el otro lado, vivimos en ciudades hace mucho tiempo de manera muy mala. De vuelta,
lo público y lo privado, ¿no? Vivimos en condiciones que no son... La pandemia lo único que hizo es exponer y exponenciar, digamos, esos conflictos y los puso y los reflejó con muchísima más magnitud. Esto es en Los Ángeles, la gente que vive en la calle, en uno de los lugares con más homeless de todos Estados Unidos. Pero también no solo es cómo vive, sino cómo nos movíamos y cómo nos movemos en las ciudades, en esos que paradójicamente son los lugares a donde nosotros podemos resolver de alguna manera la crisis habitacional que tiene el planeta, ¿no? Ya nos venían pasando todas estas cosas antes de la pandemia. Lo privado justamente, ¿no? Un problema público como privado, la necesidad de desarrollar tierras rurales y convertir a espacios que hoy tenían que ver con la naturaleza, con un hábitat, un ecosistema específico y transformarlo de unos productos que empiezan a travestir ese paisaje rural y ese paisaje natural en otro que no tiene nada que ver ni siquiera con lo urbano, porque una casa en una zona rural desarrollada consume 4 veces, o mucho, pero produce 4 veces más dióxido de carbono de una igual a la par en una ciudad. Entonces, en ese sentido, estamos en un problema. Y el otro problema es esta segunda realidad que no es física, que es digital. Y en esa realidad que hace muy poquitito Facebook la convirtió en esta metaverso, este lugar que es un espacio, pero es un espacio, es a donde nos toca también relacionarnos, ¿no? Y como lo decía Bruno Latour en la teoría en red en 1970, él un poco predice lo que nos está sucediendo, nos viene sucediendo ya hace muchos años, ¿no? Que las relaciones ya no son solamente entre personas, sino se dan relaciones entre personas y máquinas, y justamente también se dan relaciones entre máquinas. Entonces, este paisaje también específico entre el ser humano y su relación máquina, donde todos los días nos levantamos y le preguntamos algo a los teléfonos para que nos diga a qué hora sale el sol o cuándo viene el colectivo o pasando, ¿no? Y estos lugares a donde empiezan a definir también el paisaje de consumo, donde las personas no están autorizadas a interactuar físicamente en este tipo de espacios, como son los centros de distribución de Amazon, donde los humanos no tienen permitido el ingreso. Esta relación de que cada vez la innovación está o puede estar al servicio de la comunidad, no al servicio de un producto. Esta idea de que todavía nos cuesta entender el espacio público, como hoy lo conocemos, va a cambiar radicalmente y que los sistemas van a empezar a ser distintos. Y si eso cambia, ¿cuál es el espesor para esos sistemas? ¿Cuál es el espesor del espacio público? ¿Qué espacio público se puede usar para moverse y qué espacio público se puede usar para estar? En definitiva me parece también lo que me gustaría dejar bien claro. Nosotros tenemos esa oportunidad de entender de que el espacio público puede dejar de ser un espacio específicamente de infraestructura eficiente a espacio público diseñado eficientemente. Entonces, acá me parece que está la situación. Y todavía tenemos estas imágenes bastante así y desactualizadas de lo que es el futuro. En la última película de Star Trek de J.J. Abrams, que hizo la última trilogía de Star Wars, las calles siguen siendo un espacio virtual del 2100 igual que como son ahora.
tan aburridas y tan mal diseñadas como lo son ahora. No tenemos todavía esta capacidad de entender de que el espacio público puede estar siendo la solución y nuestra forma de poder entender por dónde van a empezar estos centros urbanos que son la oportunidad de poder realmente albergar a tanta gente como la que vamos a tener en los próximos 20 años. Entonces, casi todas las cosas que le pasan a la calle y que actualmente le están pasando a la calle y durante los últimos años están relacionadas en función a un sistema, es un producto del auto. Todos las señales, las veredas, el cordón, los espacios por donde pasan los autos, la bicicleta, las marcas, todo está relacionado en función al sistema. Nosotros tenemos que entender que el espacio público y la flexibilidad en este crecimiento del espacio público y el crecimiento de la población en estos centros urbanos va a hacernos redefinir muchos de estos espacios y muchos de estos temas que hoy vemos, ¿no? La nueva manera de comprar, la nueva manera de usar un lugar para una tienda para ir a comprar ropa. Va a cambiar nuestra manera de entenderlo, va a cambiar nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Y el espacio público es el único que puede resolver ese tipo de experiencia, ¿no? Y por otro lado, en un momento apareció la pandemia y la pandemia obviamente exponenció todos estos conflictos que ya veníamos teniendo en paralelo, ¿no? Y tuvimos una pandemia real y tenemos datos que se actualizan cada 10 segundos y tenemos una nueva normalidad y empezamos a aparecer en nuestra sociedad como un espacio donde se daban momentos como estos, la nueva oficina, o la oficina en tu casa, o esta subnormalidad, ¿no? De tener este espacio cerrado. Y de vuelta a lo público, ¿no? De vuelta a la oportunidad. Hay una frase muy conocida de Emmanuel Ham, que fue el jefe de gabinete de Obama en su momento. Él decía, no puedes darte el lujo de tirar a la basura lo que una crisis te trae. No podés darte el lujo de desperdiciar eso. Y yo creo que la pandemia nos está poniendo en ese lugar, ¿no? No nos podemos dar el lujo de tirar a la basura todo lo que nos pasó en estos últimos 2 años. Obviamente que si la reacción de un problema público es a partir de lo privado, como pasó en Nueva York, como pasó en Portland, en Los Ángeles, Seattle, en Buenos Aires, en muchas ciudades que expresaron, digamos, su reacción privada sobre el público y se crearon estos especies de pequeñas activaciones privadas. Yo creo que está bien, pero el problema de todo esto es que es un problema público, no es un problema privado. Un problema público, el privado no lo puede resolver. Y así tenemos también estas reacciones, ¿no? de lo privado cuando no tiene control, cuando no tiene perspectiva, cuando no tiene visión de lo que puede pasar. Por supuesto que ese espacio está en debate, y por supuesto ese es el debate que hoy podemos dar. No nos podemos dar el lujo de perder, de darlo, pero hay que tener cuidado porque es un problema público, no un problema privado. Y la calle o el espacio público en los centros urbanos siempre fue ese espacio de debate, ese espacio de desafío, ese espacio donde Mileto, cuando se diseñó 500 años antes de Cristo, definió la primera ciudad planificada de Occidente, definió las calles, definió sus lugares donde pasaban la gente. Y durante casi 2500 años ese significado no cambió, sí mismo. La calle era el lugar donde no solo se estaban las mercaderías o la gente, sino también era el lugar a donde se estaba y se pertenecía. Y eso no cambió nunca. Solo cambió en el siglo XX, hace unos 70 años, 75 años. A partir de ese momento empezamos a poner en juego algo que en juego nunca antes en lo que era la planificación
centros urbanos, que era el espacio público. El espacio público se puso al servicio de de una infraestructura y no al servicio del diseño de esa eficiencia. Entonces, acá empezó. En estas tres, uno ve Los Ángeles, principio del siglo XX, Los Ángeles en el 36, cuando la infraestructura atraviesa cualquier tipo de planeamiento urbano posible y se define como el único criterio para redefinir estas nuevas ciudades. Estaban en función de un producto, el auto. Y después, un poco el sumum de eso, empiezan a aparecer las autopistas de 3, 4, 5 distintos de intersecciones, ¿no? Un poco pasa lo mismo y se retoma, y Jean Gell con Ciudades, o mejor dicho, su primer libro, ¿no? La Life, en donde habla la idea esta de que no era lo que le pasaba a uno vivía dentro del lugar a donde, no lo que entre los lugares de vivienda, ¿no? Y Jan Jacobs, que habla de esta acérrima que tiene con el planificador que hizo todas las autopistas básicamente en Estados Unidos, y esta redefinición, ¿no? de vuelta, ¿no? De una idea de que está en un lugar donde los sistemas se integraban a una ciudad que estaba definida por la movilidad del auto y la movilidad de un sistema, a la reivindicación de ese espacio con ciertos digamos, de sensibilidad bajos, ¿no? Porque es la misma calle y lo único que pasa acá es que se lo dimos a las personas que caminan. Yo no creo que las ciudades tengan que ver con los peatones, los que andan en bici o los que andan en auto o en colectivo. Las ciudades son espacios para la gente, para lo que le pasa a la gente ahí adentro. Entonces, me parece que esa es la discusión. Diseñamos calles que son horribles, espacios que son no diseñados al servicio de la gente, sino diseñados al servicio de la infraestructura. Las calles y las ciudades se convirtieron en espacios donde empezamos a ver que teníamos que tener divisiones específicas para cada uno de estos sistemas. Y yo creo que en un punto los sistemas y la innovación en esos sistemas nos están dando la solución para que la calle justamente no sea eso, no sea una especie de infraestructura eficiente, sea más eficiente. El espacio para que se muevan cosas en la calle va a existir, va a seguir existiendo, pero no necesariamente tiene que tener el espacio que hoy estamos dando, ni tampoco el uso que le estamos dando, porque si el espacio es eficiente a través del diseño, me parece que nos queda mucho margen para poder definir otro tipo de uso. Carriles activos urbanos. ¿Qué pasa si empezamos a definir al principio con una especie de definición específica de etapas, activos urbanos versus superficies activas urbanas? Proyecto de Champs-Élysées, lo que hace el equipo que ganó, saca toda la señalética que ponía, digamos, Champs-Élysées en función, digamos, de los servicios de movilidad y lo define como una gran superficie, ¿no? Esta idea de que el espacio es uno solo, que los sistemas pueden convivir entre las personas y que los usos y las actividades para activar esos espacios también lo pueden hacer. Esta es una imagen de Boise, una ciudad donde estamos haciendo. Y con eso creo que haya una solución posible, ni una receta universal a donde las ciudades puedan cerrar, sino que existe la posibilidad única de empezar a entender que las ciudades pueden ser la solución para lo que nos viene en los próximos años y lo que nos puede pasar en los años. Gracias. Impecable, Emiliano, la verdad que es súper interesante.
Yo creo que ahora los invito a todos que vayan dejando sus preguntitas en el chat. La verdad que me surgen mil preguntas, ¿no? Creo que hay un tema fundamental que vos lo comentabas y que también lo comentaba Lucho, ¿no? Esto de todas estas cuestiones ya se venían dando. La pandemia de alguna manera lo que hace es visualizarlas, tanto las cuestiones negativas o los negativos que proponen nuestras ciudades, como las posibles soluciones, ¿no? Empiezan a aparecer intervenciones sobre el espacio público, empiezan a aparecer usos dentro de la vivienda y de la casa que permiten que uno trabaje ahí, entonces las movilidades descienden, o sea, hay menos cantidad de movilidad, lo cual permitiría que esos espacios de la calle se reutilicen para otras cuestiones, digo. Pero el punto central es en esto que vos decías del jefe de campaña de Obama, es si finalmente vamos a aprender de lo que pasa, o en 10 años, que es la primera pregunta que le quiero hacer a los dos, o con el correr del tiempo nos vamos a olvidar y no vamos a tener registro y no vamos a capitalizar todo lo bueno o todo lo que la crisis que hoy existe nos fue dejando. ¿Cómo piensan ustedes que va a suceder esto? Estás ahí, creo que el micrófono estás... Yo creo que sería una gran... Dale, Emiliano. Yo creo que sería una gran oportunidad perdida que nos olvidemos lo que nos pasó en estos últimos 2 años, que obviamente viene de antes, ¿no? Veníamos viviendo mal en las ciudades y veníamos encontrando, para mí el problema mayor ahí, la puso sobre la mesa es el que se pueda pensar que la solución es la periferia, que la solución es de nuestra vivienda y de nuestra habitación y de nuestro lugar, sea el irse de los centros urbanos. Yo creo que ese para mí es el mayor de los conflictos y ojalá que podamos debatir ese espacio para que la pandemia no nos haga perder de vista eso, ¿no? Yo creo que la solución está en entender que las ciudades, como obras incompletas, imperfectas, sumamente resilientes y sumamente adaptables y flexibles a poder entender los cambios que tienen que ser. Y yo creo que hoy estamos en ese, me parece, momento también. Sí, yo en ese sentido, estoy bastante de acuerdo. Sobre todo, la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo muy claro, ¿no? De esto de la extensión territorial afecta profundamente el sistema de humedales, que es básicamente lo que le da oxígeno al Río de la Plata, que es de donde sacamos el agua a través de la cual vivimos, ¿no? Como esa ecuación claramente está mal. Pero también me parece que hay como una dinámica necesaria que deberíamos poder impulsar, que tiene que ver con descentralizar los grandes centros urbanos hacia otros centros urbanos, ¿no? En el caso de la Argentina, digamos, tampoco está bien el equilibrio de una ciudad de casi 20 millones de habitantes contra un segundo centro urbano de 3 millones de habitantes. Y hay, podríamos contar 20 centros urbanos aptos para recibir una buena cantidad de habitantes en todo el territorio y de alguna manera descentralizarlo. Ahora, también pienso más allá de eso, porque tampoco creo del todo en las fronteras políticas de los países como marco de regulación, ¿no? Me parece que es un problema global. Ahora, poniéndome del lado de lo que decía Emiliano, que insisto, es como lo primero en lo que acuerdo, me parece que ahí hay un desafío muy grande que es inherente tanto al urbanismo como a la arquitectura, que es trascender desde las disciplinas, en primer lugar, lo herméticas de las disciplinas, ¿no? Como son disciplinas que hoy necesitan trabajar transdisciplinarmente con muchísimos campos de conocimiento en simultáneo, y por otro lado, también trascender la necesidad de catalogación de las cosas, ¿no? Como cuando vamos a la arquitectura, tendemos a proyectar pensando en que tal espacio sirve para tal uso y tal otro sirve para tal otro uso, cuando en realidad los espacios son espacios, ¿no? Como podrían ofrecer condiciones
de confort, condiciones de habitabilidad y simplemente absorber como una dinámica de variabilidad de uso mucho más grande. Creo que lo mismo aplica en alguna medida para el espacio público en la ciudad. Me parece que entendemos la ciudad de una manera muy binaria, ¿no? Entre lo público y lo privado, y creo que hay un gradiente enorme de exploración en el medio. Nosotros acabamos de entregar para la Conferencia de Naciones Unidas, la COP26, que se hizo en Glasgow, un proyecto teórico, una simulación teórica futura de la Ciudad de Buenos Aires en la que planteábamos como campo de exploración la manzana como unidad de medida. Entonces, si vos unificás toda la manzana, de repente los centros libres de manzana potencialmente pueden ser otra cosa y podrían ser como un espacio híbrido entre público y privado, que ofrezca como otras condiciones que no ofrecen ni el público ni el privado, ¿no? Entonces me parece que tenemos un montón de territorio para desandar en ese sentido. Inclusive si lo viéramos desde el punto de vista de la eficiencia de las tecnologías, ¿no? Las infraestructuras de tendido, tanto eléctrico como sanitario, sería mucho más eficiente si cada manzana tuviera un biodigestor y los vertientes cloacales salieran al sistema cloacal pretratado, por ejemplo, en lugar de sacarlos directamente sin tratar a los cloacales y generar embudos catastróficos en todas las infraestructuras. Digo, hay un montón de territorios donde podemos centrar el pensamiento, pero me parece que necesariamente tenemos que hacerlo desde encuadres transdisciplinares muy abiertos. Sí, me parece interesante esto que decís, Lucho, de cómo las disciplinas tienen que empezar a trabajar en equipo. Algo que en realidad siempre sucedió, lo que pasa que después en los hechos reales, más allá de las planificaciones y de lo que uno puede trabajar en la academia con otras disciplinas o en los procesos de investigación, es difícil de llevar a cabo en la materialización de los procesos, tanto urbanos como de vivienda. Me parecía que los dos trabajaban con una dinámica muy interesante sobre el intersticio, digamos, sobre ese espacio que hoy produce la calle, o que es la calle, ese vacío, el espacio libre de manzana, ese balcón en el atelier que vos mostrabas, una oportunidad en esos espacios, y bien estábamos hablando acá de cómo son los procesos para que esos espacios se vayan transformando. Y mi primera pregunta tiene que ver con algo que dijo Emiliano, que tiene que ver con lo público y lo privado, y va más allá de eso, sino tiene que ver con cómo es la gestión de esos espacios a partir de la organización de las personas. Si es el Estado el que tiene que, de alguna manera, oficiar de administrador de esos espacios, si es el privado asociado al Estado, si son las comunidades, si son la propia gente que vive y se apropia de esos espacios, digamos. Hoy hay múltiples plataformas, estamos viviendo procesos de participación distintos o diversos que tienen que ver con esas cuestiones. Digo, en España o en Barcelona empiezan a aparecer las supermanzanas que empiezan a trabajar con el espacio de la calle y empiezan a dotarlo de cierta utilización pública a partir de lo que el Estado determina. En otros lugares aparecen las huertas comunitarias, o en Detroit o en otras ciudades aparece ese cambio de paradigma, pero motorizado a partir de las personas, de los habitantes. Digo, para ustedes, ¿cuál es el paradigma de gestión o el modelo de gestión de esta ocupación del intersticio o del espacio que hoy está por el auto o por otras cuestiones? Es muy buena pregunta. Para mí hay algo relacionable entre la idea que tenemos de lo público y la idea que tenemos de lo político. Creo que hay una dimensión que tiene que ver con cómo concebimos la apropiación de lo público, incluyendo lo político, y me parece que esa es una dimensión educativa y cultural. Y también hay otra dimensión que tiene que ver con la regulación. Obviamente, la función del Estado es regular la convivencia. El tema es, digamos, como está planteado en la actualidad, una cosa está completamente disociada de la otra, ¿no? Hay ejemplos en los que no, y precisamente en esos ejemplos es donde me centraría, porque dan cuenta de cierto paso al frente del ciudadano de a pie en términos de apropiación de lo público, siendo lo público regulado por un Estado. Emi, ¿qué te parece? A mí me cuesta siempre dejar, digamos,
un poco librada al azar la posibilidad de que las cosas se resuelvan, porque está la, la necesidad de hacerlo. Puede haber pasado ahora con la pandemia esto de que, bueno, hay un problema, es un problema temporal, hagamos con lo que se pueda. Yo creo que, bueno, como reacción, ¿viste? Como te puedo decir, como una reacción, como un golpe, como algo, yo creo que haya pasado eso. Es lógico que el privado haya tenido esa necesidad de reaccionar como se reaccionó, pero yo creo que cuando empiezan a aclarar un poco y la empieza a ser un poco más leve, hay que empezar a entender que son los gobiernos y es lo público el que tiene que definir la apropiación de ese espacio. Y ese espacio le debe dar justamente posibilidades a los que por ahí salen más golpeados y a los que por ahí en esta pandemia no tenían un lugar para poder tener ese semicubierto necesario o para poder tener ese lugar de expansión urbana o que no tenían porque vivían en lugares que justamente no tenían esa posibilidad ni esa forma. Yo creo que ahí el espacio público puede demostrar su rol en la sociedad y en la comunidad. El hecho de que vos tener ese diafragma, esa posibilidad de utilizar la política o el espacio público como política de uso, en donde, viste, hoy lo único que viste fue una reacción privada, con pros, con contras, con gente que por ahí, viste, le hizo muy bien y pudo solucionar un problema temporal, transitorio, pero me parece que tenemos que empezar a entender. Me cuesta mucho entender a la administración pública cuando las riendas se las quiere trasladar digamos, a preguntarle a la sociedad. Yo creo que los tipos que están para dirigir un poco tienen que también demostrar esa capacidad de intervenir justamente en los momentos a donde por ahí está el desafío de hacerlo, ¿no? Yo igual no hablaba, tampoco hablaba de dejar abierto a la decisión de la ciudadanía cómo se usa o cómo se regula el espacio. Pero hay otras expresiones de pandemia en la ciudad de Buenos Aires que son interesantes. Yo vivo en Saavedra. La forma en que se utiliza hoy el Parque Saavedra es muy distinto a como se utilizaba hace 2 años, sigue siendo exactamente el mismo parque. Sin embargo, hoy tiene una actividad que no tenía hace 2 años. Y me parece que eso tiene que ver con la necesidad de toma de posesión, ¿no? Sin imposiciones. Porque no es que la gente salió a construir cosas dentro del Parque Saavedra. Simplemente se lo apropió, para tomar un mate, para hacer un cumpleaños, para juntarse a hacer gimnasia, por ejemplo. Me parece que esas expresiones... 100%. Coincido con vos, Lucho. Yo creo que ese es el rol del espacio público, o sea, el poder, viste, transformarse. Y suscribo lo que dijiste de las áreas metropolitanas también. Yo creo que la oportunidad que también la pandemia un poco aprieta es justamente que los centros urbanos, que para mí claramente son la única solución posible de lo que viene a 50 años, son centros urbanos megametrópolis, son centros urbanos. Puede ser el centro urbano de una ciudad como Pergamino, puede ser el centro urbano, puede ser el centro barrial como el centro de Villa del Parque. Son centros urbanos los que me parece pueden responder a ese reflejo de necesidad de habitación que necesitamos consolidar en los próximos años. Las intermedias, me parece que en ese sentido sí la pandemia le dio una oportunidad para sobresalir. Ese lugar. Pero me puede salir si justamente esos centros urbanos, esas ciudades intermedias, un poco transforman esa realidad que por ahí fue quedando muy atrás, porque obviamente los centros grandes le quitaban, porque si nadie quiere ir, viste, a mí me avisan y me dicen, no, lo que pasa es que hay que hacer la ciudad peatonal, caminable, no sé qué, y es que la gente no va a ir a ningún lado, a caminar a ningún lado, si lo que hay para caminar
no es interesante. Nadie va a ir a caminar a una ciudad que no es interesante. Nadie va a ir a hacer peatonal, la ciudad peatonal, si no tenés nada para hacer. Ahora, si tenés algo para hacer, sí vas. Y yo creo que esa es también el desafío de estas ciudades intermedias. Que sean interesantes, que ese centro urbano empiece a tener esa acción para que justamente la gente que hoy pudo irse a ese centro urbano, a esa ciudad intermedia, porque no necesita ir a trabajar a la ciudad grande, ese centro urbano empieza a tener esa activación necesaria para que pueda, obviamente, resurgir, ¿no? La verdad que es súper interesante porque en el chat está hirviendo con todo el público comentando estas cuestiones y se pone, la verdad, muy... Para seguirlo largo, hay varios temas, me parece, que desembocan en esto. Uno, para mí importante, tiene que ver con... nosotros tenemos una matriz en general de la ciudad, la matriz con que está heredada de la colonia, heredada de la estructura, digamos, de Damero, de las leyes de India, que no reconoce quizás la situación topográfica que la sostiene, ¿no? Que está debajo. Y me parece que hoy, como ustedes hablaban, en las avenidas, en las calles, en estos lugares de reconversión a partir de eso, en los centros urbanos de intermedios, digamos, que están subaprovechados hoy, que tienen una escala muy baja, que todavía no tienen las activaciones correspondientes y que empiezan a desarrollarse. Aparte también la oportunidad de todos estos sectores, como es la costa del Río de la Plata, como son los humedales, como deberían ser los espacios intersticiales de las cuencas, que deberían empezar a tomar otra dimensión a partir de lo que empieza a suceder. ¿Cómo ven la transformación de la ciudad a partir de esos espacios de oportunidad, que son los lugares en donde ya la retícula no puede resolver el tejido, digamos, no puede resolver la superficie natural que lo tiene y aparecen estos lugares que hoy están desaprovechados, ¿no? Reconversiones de lugares industriales, la cuenca del Matanza-Riachuelo, la cuenca del Reconquista, digamos. ¿Qué aparece ahí como posibilidades para que la ciudad se regenere y tenga nuevos espacios de desarrollo? Emiliano. Dale vos, no, es difícil porque se encuentran dos puntos de tensión, que es, bueno, sí, si bien esos espacios empiezan a representar como una oportunidad futura, también estaríamos abonando a la extensión territorial de la ciudad y bueno, eso, al menos en mi interpretación, es un punto de conflicto. Creo que hay todavía algunos buffers, algunos espacios no del todo explorados, intermedios, que son más bien conscientes. ¿Cómo? Que me refería justamente a eso, ¿no? Esos espacios intermedios que siguen estando en el conglomerado, muchas veces están soterrados porque le pasan avenidas por arriba, que son oportunidades a trabajar, ¿no? Vías de ferrocarril que están subutilizadas en sus costados, en sus playas de maniobra, digamos, todos esos espacios. Es que todo eso se va a ir incrementando porque vamos a tener cada vez más la necesidad de reinventar algunos espacios que van a quedar en desuso. Hoy estamos viviendo los grandes espacios ferroviarios, ¿no? Como el proceso de reincorporación de esos grandes espacios ferroviarios. Pero tal vez a futuro vivamos lo mismo con las grandes avenidas, como decía Emiliano, ¿no? Y ahí se nos va a volver a presentar esa necesidad de reconversión del paso de un paradigma al otro. Pero creo que inclusive todavía tenemos en el medio algunos espacios intermedios que son de índole más conceptual, ¿no? Por ejemplo, el Código de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires no reconoce la relación entre una manzana y su ubicación topográfica, ¿no? No reconoce si una manzana está en los altos o en los bajos del humedal. Si lo hiciera, podríamos establecer a través del código cuál es la forma de tratar los suelos absorbentes de uno y otro, de manera diferenciada, con especies botánicas diferenciadas que permitan regenerar la condición del ecosistema a través de la propia manzana o del parque o de los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Pero digo, me parece que esa es una capa superpuesta a la ciudad que no estamos leyendo ni por las tapas, estamos lejos de leer. Sí, yo coincido y me parece que
ver con eso también, ¿no? Que si me parece que la ciudad empieza a tener una especie de convivencia con la naturaleza donde por lo menos se emplaza y empezás a tener también otras preguntas que te podés hacer, ¿viste? ¿Se justifica tener no sé, los arroyos entubados de toda la ciudad? ¿Se justifica? Sí, seguramente en algunos casos sí, pero no sé si en todos, ¿viste? Que pasa por debajo es algo que justamente con el cambio climático, con esta nueva realidad de la naturaleza, capaz que no hay. Y me parece que ahí sí hay oportunidades que relacionan otro tipo de criterios y de disciplinas, ¿no? Que tienen que ver más no tanto con la arquitectura, sino con el planeamiento urbano, sino por ahí más con la biografía. Bueno, buenísimo. Para ir cerrando voy a tomar una última pregunta que viene del chat, del público. En realidad voy a tratar de englobar. La verdad que hubo varias preguntas que creo que se fueron respondiendo. Edwin nos preguntaba sobre tus proyectos, Lucho, y si están materializados. Y sí, les cuento que están materializados, aunque están construidos, los pueden ver en las redes y la verdad son súper interesantes. Los pueden ver en vivo porque están en la ciudad también. Uno cuando pasa ahí por Chacarita se ve la obra desde afuera y se ven esos filtros. Hablaban del cambio climático que ya Emi habló bastante en su presentación, pero hay una pregunta que llega al final que tiene que ver un poco desde la óptica. Nosotros, por supuesto, somos tanto ustedes como arquitectos, yo también, y además con fuerte impronta sobre el tema urbanístico, profesores de proyecto urbano, todos, y trabajando esa escala. Pero hoy yo creo que hay algo importante, y creo que esta pregunta lo trae, que tiene que ver al nivel de participación que está teniendo los habitantes, ¿no? Y las plataformas también de ciertas políticas públicas que empiezan por necesidad política o por búsqueda propia, no lo sé, pero empiezan a poner en manos de la gente que habita muchas de estas decisiones. ¿Cómo encuentran esa situación y en qué momento... digamos, ¿en qué punto se encuentra el límite de la capacidad del profesional de generar ideas novedosas y realmente encontrar soluciones específicas? ¿Y qué punto es el que la gente propone y hasta qué, digamos, cómo es ese límite en el diálogo entre el público, la sugerencia del público y el proceso del profesional para generar esos espacios? Es difícil también esa. Yo encuentro una vez más paralelismos interesantes entre la ciudad, ¿no? Como la urbanidad, como paradigma del hábitat contemporáneo, y el sistema democrático como paradigma de representación. Me parece que ambos son posiblemente los sistemas más eficientes que conocemos desde el punto de vista humano, pero tienen grandes carencias, ¿no? En el caso del sistema democrático hay una clara carencia en términos de representatividad, ¿no? Está completamente fracturada la representatividad real de los deseos del ciudadano o del habitante de la nación en la forma de representación de gobierno. Y un poco lo mismo pasa con la ciudad, ¿no? La ciudad no termina de representar las necesidades del habitante urbano. Si bien, insisto, son posiblemente los dos sistemas más eficientes que conocemos al día de hoy. Sin embargo, me parece que requieren de disecciones como muy profundas para poder reconvertirse, ¿no? A mí no sé me da la sensación que... Te metí un cambio de frente, pero bueno, más o menos. Yo creo que a mí me da la sensación que, viste, las políticas públicas, me parece que lo que por ahí demuestran, ponele con estos eventos, como puede haber sido la pandemia, eso, que no son tan dinámicas como uno las puede llegar a necesitar. Y me parece que ese sí puede ser un rol a poder reconvertir, ¿no? El tema de que, viste, vos hoy hayas tenido esta revolución
viste, en la calle de lo privado y el problema era público y bueno, y le diste una especie de permiso temporal para que se puedan activar estas cosas. Yo creo que la ciudad por ahí lo que sí tiene que empezar me parece, a cuestionar es si la ciudad tiene que ser tan pasivo y tan lento con la dinámica que hoy tienen los cambios y las dinámicas que hoy tienen los eventos. Entonces yo creo que ahí sí puede haber una oportunidad también para ver de qué manera esa participación se hace efectiva y dinámica. Igual le pongo las referencias estas de siempre tener que ver con ese especie de lugar, ese filo en donde, viste, vos le preguntás a la sociedad para poder dar un paso que en realidad lo tenés que dar vos. A mí eso, la dinámica sí, y la ciudad dinámica y la administración pública dinámica me parece que es una conversación que se tiene que dar nunca en el código de edificación, en el código de planeamiento, en las activaciones y las reacciones que las tiene que a nosotros. Bien, Hablemos. nos están retando. No, cosas que suceden. Nos están diciendo que ya. No, podemos seguir unos minutos más. La verdad que está buenísimo. Ya los invito a repetir o continuar esta charla en vivo en algún momento, ahora que la pandemia lo va a permitir, y seguramente seguir transmitiéndolo por las redes porque está buenísimo. La verdad que es fantástica el nivel de discusión y la charla. Por supuesto, y los queremos dejar con las ganas a todos los que están viendo, porque este es un ciclo y que se va revitalizando, así que los esperamos el 16 de diciembre en el 6º episodio, que se va a llamar Vivir el Agua, con Agustín Moscato y Joaquín Escurra, y les agradecemos un montón y seguramente las preguntas del chat las iremos procesando y en el próximo tiempo de esta serie las podremos discutir, y los dejo con Lorena y agradecerles la verdad que estén ahí para que cierre el evento. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias, Emiliano, y te dejo la palabra, Lorena. Gracias. Perdón, pensé que estaba silenciada. Pero Lorena, que nos avisabas. Tenés razón, la hora. Hoy igual no juega la selección, Lorena, eso fue ayer. Así no, lo que pasa es que pensé que estaba silenciada y lo que menos pensé querer era callarlo, porque la verdad que la charla me superó todas las expectativas. Disculpen. Bueno, queremos agradecerles de parte de FEB a Pablo por la colaboración en moderar este encuentro, a Bisman Ediciones por la curaduría, excelente, especialmente a Luciano y Emiliano, que nos regalaron, la verdad, con una presentación súper interesante, que nos dejó pensando seguramente a todos. Está bueno pensar que el futuro de la arquitectura tiene en cuenta no solo las nuevas tecnologías, sino también el respeto, ¿no? por el ecosistema, como decía Luciano, por el habitar los espacios en común. Bueno, la verdad que es muy interesante. Bueno, y por último, también agradecerles a todos los participantes que se conectaron, muy activamente participaron. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia.